Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Panorama de Wall Street, al programa de las tardes, y estamos a lunes 5 de septiembre de 2022. Hoy hemos tenido un día, a pesar de tener el mercado estadounidense cerrado por festivo del Labor Day, pues hemos tenido un día muy ajetreado, hemos tenido noticias sobre todo en el marco del tema energético. Hemos tenido ese corte del Nord Stream, que parece ser que Rusia no lo reactivará hasta que las sanciones que tienen impuestas por parte de Europa se retiren. Por otro lado, también hemos tenido reunión de la OPEC y vamos a ver esas decisiones que se han tomado durante la reunión. Luego, con un invitado especial, comentaremos cómo puede afectar todo esto en el tema energético, en el tema de precios, ya sea de la energía o de incluso potenciales acciones del propio sector. Por otro lado, no teníamos Europa cayendo, euro débil, no teníamos sesión americana. Por tanto, vamos un poco a resumir las claves más importantes para las próximas semanas, ya que se acerca, faltan 2 semanas para la fecha del FOMC, esa reunión de septiembre donde la Reserva Federal decidirá si sube 50 o 75 puntos básicos. En principio, lo que vimos ya en el último discurso del Jackson Hole, el último discurso que hubo por parte de Powell, fue un tono restrictivo. Fue un tono donde, Powell se había dado cuenta que en la reunión de julio había sido más tranquilizador su tono, su discurso, y las bolsas habían rebotado fuertemente, haciendo que las condiciones financieras se estuviesen facilitando más que endureciendo, y eso es contraproducente para la Fed. Por tanto, Powell, durante el último speech del Jackson Hole, decidió dejar las cosas claras de nuevo, decidió recalcar que su objetivo primordial por parte de la Fed y del comité es frenar la inflación, es llegar al objetivo del 2%, es que las expectativas de inflación futuras también reduzcan a ese objetivo, y hasta que no lo consigan, el tono que podemos esperar es restrictivo, y la trayectoria que podemos suponer son subidas de tipos que van a seguir manteniendo por lo menos la fuerza del dólar y que van a seguir restringiendo poquito a poco las condiciones financieras en Estados Unidos. Dicho esto, tenemos en pantalla ahora mismo el gráfico SP500 y simplemente, aunque no hayamos tenido sesión durante el día de hoy, pues podemos ver que estamos en una zona importante. No sé si podemos poner este gráfico en pantalla para que se vea bien ahora mismo. Y pues tenemos, muchas gracias, tenemos ahora mismo el índice que está tocando el FIBO de 23,60%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si trazamos, en el índice SP500, si trazamos todo este retroceso desde el máximo, que eso ya podemos saber que es un máximo porque es el máximo que hicieron las bolsas en el SP500 más o menos a principios de 2022, y por ahora el mínimo que hemos visto durante este año, que todavía falta confirmar si es el mínimo del año, no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, por tanto no sabemos si habrá un mínimo todavía más bajo o no, pero si cogemos este mínimo y trazamos ese retroceso, pues llegó un momento en el que tras esa reunión de julio de la Fed y tras ver un CPI desacelerando, pues llegamos al nivel de recuperar el 50% de la caída, lo cual fue un tono muy positivo para los alcistas, fue un argumento muy positivo para los alcistas, donde se decía que normalmente cuando retrocedes, recuperas el 50% de la caída, ahí empieza un nuevo mercado alcista, pero no fue así. La verdad es que poco después nos topamos con esa media de 200 y hay una frase muy buena para los analistas técnicos que dice que es que nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, y ahí justamente es donde se rechazó, que coincide con esa tendencia bajista, y poco a poco nos fuimos otra vez a la baja. Primer soporte intentando mantener la media de 50 y luego esa media no aguantó para nada y nos fuimos al soporte el jueves pasado, donde veíamos ese 23,60%, y el viernes pues una vela fea, pero por ahora aguanta ese soporte. Ese soporte coincide además con una especie de tendencia alcista que poco a poco se está introduciendo, pero que veremos si aguanta. Es una tendencia que todavía es débil y que podría empezar a perder. En caso de empezar a perder esta zona donde el índice buscó soporte la semana pasada, pues nos podríamos ir a los 3.750 puntos o incluso volver a los mínimos del año y ver ahí qué ocurre y ver ahí si los aguanta o incluso volvemos a hacer unos mínimos todavía más bajos. Sea como sea, estas son las zonas importantes. Primero ese 23,60 que coincide con los 3.900 aproximadamente, luego los 3.750 y por último los 3.630 que serían los mínimos del año. En caso de seguir hacia arriba, pues volveríamos a tener resistencias en lo que es la media de 200, que más o menos podríamos tocar en los 4.150 puntos aproximadamente. Sea como sea, falta decisión, falta dirección durante esta semana que iremos viendo, iremos actualizando en el programa. Lo que sí que podemos mirar y adelantarnos es ver cómo lo han hecho los activos de riesgo. Los activos de riesgo
para mí y en mi opinión, son los activos que marcan la trayectoria y el apetito por esa inversión en los mercados. Cuando vemos que estos activos de riesgo empiezan a hacerlo mal, pues vemos una especie que podemos denominar de de-risking, de salida de riesgo por parte de los inversores. Los inversores prefieren salir del riesgo porque saben que las situaciones van a empeorar y, por tanto, prefieren meterse en activos más refugio, más conservadores, más reales y salir de activos de alto riesgo. Si vemos algunos activos de alto riesgo rápidos que podemos analizar, bueno, pues tenemos los bonos de baja calidad crediticia, como son los High Yield Bonds. En este caso podemos mirar el ETF HYG, que hace referencia a estos bonos de baja calidad crediticia que otorgan una mayor TIR en este sentido. Y pues como vemos, sí que habían acompañado ese impulso, incluso adelantándose al mercado, pero luego han empezado a corregir fuertemente, ahora mismo por debajo de medias. En caso de que viésemos debilidad en este activo de riesgo y empezásemos a ver mayores caídas, pues obviamente esto supondría mayor salida de riesgo por parte de los inversores y, por tanto, menor apetito, y podríamos esperar más caídas en los índices. El ETF de IPOs, que compone, es el ETF Renaissance, que compone las empresas IPOs, recientes IPOs que han salido a bolsa. Bueno, pues lo mismo. Normalmente hemos tenido unas IPOs este año que han sido categorizadas por ser empresas que han salido a una valoración muy alta, muy absurda, y que sobre todo eran del sector tecnológico, sector más de crecimiento, sector más software, etc. Bueno, pues ahora mismo salida de riesgo por parte de esos activos y, como vemos, caída en este ETF. Otro ETF que podemos mirar es el Vanguard Growth, que compone las empresas del SP500 que componen una categoría de crecimiento, de growth, que involucra Vanguard en este ETF, y como vemos también perdiendo fuerza, perdiendo medias, así que sería importante ver que estos activos de riesgo empiezan a recuperar antes de exponerse a los mercados o de creer que los índices van a empezar a hacerlo bien. Necesitan los activos de riesgo primero demostrar mayor fortaleza. Otro activo de riesgo podríamos mirar el Bitcoin, o incluso podríamos mirar las acciones high beta versus low beta, alta volatilidad versus baja volatilidad, que como vemos otra vez el ratio a la baja. Sea como sea, empezamos un mes que en principio es un mes complicado. Si nos situamos en la estacionalidad, esto lo dimos un poquito por encima en el programa del jueves, pero me apetecía recalcar un poco sobre ello. Si miramos la estacionalidad, tenemos dos cosas que aparecen ahora. Lo primero, tenemos el mes de septiembre, y lo segundo, tenemos elecciones midterm, elecciones de medio mandato para el mes de noviembre, para la fecha de noviembre. Por otra parte, estamos en un año complejo, no es un año donde todos los midterms no han sido iguales. Obviamente, cada año ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. En este año podemos decir que los catalizadores son más bien negativos, ya que tenemos una Reserva Federal restrictiva, tenemos un dólar muy alto, tenemos unos índices cayendo, una salida de riesgo, como acabamos de ver en los mercados, en los activos financieros. Por tanto, estamos en un año de midterm un poco más comprometido y la estacionalidad a lo mejor no es igual que en el resto de años. Pero si nos basamos en la media y miramos este gráfico que representa la media por mes de retorno en el SP500 en todos los años en los que hay este tipo de elecciones, en los que hay estas elecciones de medio mandato, estas elecciones de midterm, podemos ver que normalmente es un año que de enero a septiembre se mantiene lateral o incluso negativo. Por tanto, algo que estamos cumpliendo este año, estamos viendo bajadas en los índices hasta por lo menos la fecha de ahora de septiembre. Quién sabe lo que ocurrirá a finales de año. En principio, en años de midterm, el mercado tiende a ser más positivo en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero fíjense que suele ser muy negativo en el mes de septiembre. Justo antes de tener esos mejores meses, los años de midterm, pues suelen tener un mes anterior, que es el de septiembre, que es muy negativo, en torno a una media de menos 1,14%. Este año podría ser más por los catalizadores que hemos comentado, y con un 47,8% únicamente de meses en positivo. Esto es en años de midterm. Si nos fijamos en los años generales, en todos los años del SP500, desde el 64 hasta el 2021, esta tabla es muy práctica porque nos da esta estacionalidad, nos da la desviación estándar, nos da la mejor rentabilidad y la peor rentabilidad. Por tanto, si quieren sacar captura de esta tabla y guardarla, pues me parece muy útil, porque tenemos toda la información aquí recopilada desde el 64, una tabla por top-down charts y Refinitiv. Como vemos, la rentabilidad media en general los meses de septiembre es negativa, y únicamente un 47% de las ocasiones hay un retorno positivo. Por tanto, la mayor probabilidad está en un retorno negativo con un retorno medio de menos 0,5%, con un mejor mes del 9% y un peor mes que podría ir hasta el menos 12%. ¿De acuerdo? Y una desviación estándar del 4,3%.
También, por otro lado, tenemos algo que no suele ocurrir todos los años. Normalmente el inversor ha estado protegido por una diversificación general en las últimas décadas. Si hacíamos una cartera tradicional 60-40, como podemos ver desde prácticamente el año, vamos a decir, a partir de después de la crisis del 2001, vamos a decir que a partir del año 2003, más o menos, este estilo de cartera ha sido un estilo de cartera que ha proporcionado rentabilidad a la par que diversificación y protección para el inversor. ¿Por qué? Porque se basaba en meter el 60% de la cartera en acciones, en equities, y el 40% en bonos. En este sentido, cuando las acciones caían, cuando el mercado buscaba protección y salía del riesgo, había una subida, obteníamos una rentabilidad en esa subida del precio de los bonos. Ahora bien, este año estamos teniendo algo curioso, y es que por la alta inflación hace que tengamos una correlación que normalmente no veíamos en los últimos años de la renta variable y la renta fija. Eso hace que estas carteras estén ahora mismo, y era una noticia principal porque creo que es noticia importante, que sea el peor año para la cartera 60-40 desde el 1976. No estamos hablando del 2000, no estamos hablando de la última década, estamos hablando que es el peor año para la cartera 60-40 desde el 1976. Y hay que entender que esto tiene un componente importante, y es que muchos fondos o muchos fondos de pensiones, etc., tienen este tipo de carteras, este tipo de diversificación. Por tanto, podemos un poco ver el sufrimiento que puede haber detrás y las consecuencias negativas de todo ello. Dicho esto está en términos nominales. Ahora mismo esta cartera con una rentabilidad anual en lo que va de año 2022 hasta agosto del menos 13,99 en términos nominales. Si encima le restamos la inflación, pues nos vamos a rentabilidades del menos 20%, ¿no? Por tanto, un año complicado para la cartera 60-40. Veremos si poco a poco esa descorrelación entre renta fija y renta variable empieza a volver y vuelve a buscar protección para el inversor. Por otro lado, la probabilidad de la reunión de septiembre sigue en 75 puntos básicos. Seguimos un 60% ahora mismo a día de hoy. Pueden ustedes verlo en el Fed Watch Tool, pueden acceder a esta herramienta y verlo en tiempo real, con 15 minutos de retraso. Pues ahora mismo en el 60% la probabilidad de 75 puntos para septiembre. Este jueves tenemos discurso de Powell. Será el último discurso, el prediscurso a la subida de tipos de septiembre, de esa reunión del FOMC que tenemos dentro de 2 semanas, y podremos ver un poco de claridad. En mi opinión, yo creo que Powell va a mantener la misma narrativa que mantuvo en el Jackson Hole. Creo que no sirve de nada ahora mismo cambiar de narrativa. Tenían un objetivo, fueron a por él. Consiguieron generar ese efecto en los mercados, ese efecto de miedo, ese efecto restrictivo, tanto subida del dólar como subida de los intereses por parte del mercado, e incluso la probabilidad que ya se forzase a 75 puntos básicos. Entonces, la Fed ahora mismo tiene las cartas sobre su mano para poder subir esos 75 puntos básicos en septiembre, y no tendría mucho sentido recular ahora, justo cuando encima en noviembre hay elecciones midterm y a lo mejor para esa reunión sí que quieren tranquilizarse un poco. Entonces necesitan aprovechar ahora para subir esos tipos, para luego, si necesitan relajar para no influir en las elecciones, poder hacerlo. Por otro lado, el modelo GDP Now es un modelo que publica la Fed de Atlanta, es un modelo que hemos seguido mucho antes de la publicación del PIB del segundo trimestre. Recordemos que además acertó en esa publicación del PIB del segundo trimestre porque dio un panorama negativo, dando por hecho que llevan a ser 2 trimestres consecutivos de recesión, de bajada, de desaceleración en el PIB, y ahora pues publica su estimado para el tercer trimestre. El GDP Now de Atlanta ahora mismo estima un más 2,6% para el tercer trimestre de 2022. Veremos si se cumple, y no olvidemos que este modelo va poco a poco actualizando a medida que nos acercamos a la fecha de ese dato del PIB. Lo que importa estas semanas, y lo que me parece más importante para los inversores, es entender el efecto restrictivo que están generando los tipos de interés. Desde prácticamente agosto, fíjense que incluso esto se podía usar un poco como indicación adelantada de lo que iba a pasar en los índices. De hecho, en algún programa lo estuvimos comentando y decíamos, los tipos reales están volviendo a subir, las condiciones financieras están volviendo a apretarse, están volviendo a ser más restrictivas. Y aún así los índices se mantenían, todavía no empezaban a caer. Bueno, pues fíjense que incluso antes de que cayeran los índices, los tipos de interés reales, a partir incluso de finales de julio, que todavía los índices no habían empezado a caer, desde ese rebote que habían tenido, pues fíjense que las condiciones, los tipos reales habían ido al alza.
Y los tipos reales van al alza y ahora mismo se topan incluso con casi el máximo del año. Por tanto, estamos en unas condiciones muy restrictivas en lo que va de todo el año. Por ejemplo, el último nivel fue visto a mediados de junio más o menos. Bien, pues si los tipos reales siguen al alza, ¿cuál va a ser el efecto desencadenante? Esto es muy positivo para la Fed porque hace que las condiciones sean más restrictivas, pero claro, ¿qué hace en el efecto del mercado? ¿Qué hace en el efecto de los activos? ¿Cómo afecta a los activos de riesgo, a los activos que tenemos en cartera? Bien, pues a medida que esos tipos reales van haciéndose más positivos, fíjense que aquí tenemos los tipos reales del 2 años en negro, del 5 años en rosa y del 10 años en azul. A medida que se van haciendo más positivos, el efecto va siendo más restrictivo. Fíjense que aquí tenemos esos intereses reales a 10 años invertidos, le hemos dado la vuelta en el gráfico, por tanto, si van para abajo significa que están yendo para arriba. Fíjense que aquí tienen la leyenda, ¿de acuerdo? Fíjense que la leyenda aquí, si vamos para abajo, nos vamos del 0,5 al 1. Esta línea negra está invertida, por tanto, si baja es que está subiendo, y en rojo lo tenemos puesto normal, sin invertir, tenemos el MSCI World Index de las acciones. Por tanto, vemos que si a medida que estos tipos reales siguen yendo al alza, lo que obtenemos es que las acciones siguen corrigiendo, siguen yendo a la baja durante todo este escenario desde finales de 2021. Por tanto, tipos reales que sigan al alza, más presión para las acciones, más presión para los mercados de renta variable. Si nos fijamos también en el mercado del Nasdaq, si nos fijamos en el índice Nasdaq, en este caso el ETF, el Nasdaq 100, pues podemos ver que si cogemos los tipos reales a 5 años invertidos, pues vemos que a mayor suban estos tipos reales, más bajada habrá en el Nasdaq. Lo mismo si lo reflejamos en un gráfico que comparte Zero Hedge y lo ponemos con otros activos como puede ser el oro o el Bitcoin. Si vemos el oro es la línea dorada, el Bitcoin es la línea verde y los tipos reales invertidos, recuerden que está invertido la gráfica de los tipos reales, es en rojo. Por tanto, esta subida de los tipos reales, subida que han tenido, fíjense que han pasado de más o menos el 0,2%, un poco menos del 0,2%, hasta el 0,76% y podrían seguir incrementando, pues ha hecho que el oro siga corrigiendo y las criptomonedas, en este caso, por ejemplo, el Bitcoin que estamos viendo en verde, siga corrigiendo. Dicho esto, a mayores tipos reales, mayor presión vamos a experimentar en estos activos que hemos dicho. Y para presión, la que hemos tenido hoy. Hoy hemos tenido un día de muchas noticias, sobre todo en el sector energético. Hemos tenido noticias del gas, hemos tenido noticias del petróleo y hemos tenido noticias de la energía nuclear. Y vamos a comentarlas ahora con nuestro invitado, Luis Doldán, analista de commodities. ¿Cómo estás, Luis? ¿Te tenemos por aquí? Hola, Javi. Buenas tardes. Otro día más por aquí en Negocios TV. Gracias por tenerme. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Mira, te iba a preguntar, ¿cómo has visto hoy? Hemos tenido la noticia de esa paralización del gasoducto del gas por el Nord Stream y que parece que Rusia no va a volver a activar hasta que se quiten esas sanciones que ha impuesto la Unión Europea. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo podría...? Obviamente la situación es difícil, es muy complicada. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos meses? Bueno, sí, una gran noticia que hemos tenido proveniente ahí de Rusia cortando el gas a Europa, pues en Nord Stream. El viernes, bueno, se reúnen los ministros de energía y se sabrá un poco más sobre la seriedad de este asunto. Pero bueno, pienso que nadie debería estar sorprendido sobre esto, ¿no? Lleva anunciándose durante meses ya la posibilidad de cerrar el gas a Europa. Y bueno, a mí, los amantes de la historia y a mí debería recordarles un poco al embargo que se produjo de petróleo en 1973. Y si ves una gráfica del precio histórico del petróleo, podrás ver lo que sucedió en los años venideros a este, ¿no? La pregunta es, ¿podemos vernos en un escenario similar? Y pienso que hay una alta probabilidad de ello. ¿Qué significa para Europa específicamente? Porque vamos a ser los más vulnerables a esto. Precios altos de los combustibles fósiles que, bueno, ya llevamos experimentando un tiempo y todo lo que ello supone directa e indirectamente, ¿no? para la economía. Europa está acorralada bastante en este aspecto y, bueno, la Europa que un día lideró, ¿no? La puesta en marcha, la implementación y la utilización de energías renovables, pienso que durante esta década de los 2020 va a sufrir las consecuencias de ello. Por otro lado, Luis, hoy hemos tenido la reunión de la OPEC y hemos visto que se va a recortar esa producción
de barriles. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que va a afectar al mercado en este sentido? Sí, se ha reunido la OPEC y bueno, quería comentar antes de nada a los espectadores, recordarles más que nada, es que la demanda de petróleo son 100 millones de barriles diarios, ¿vale? Y el corte, que es realmente volver a lo que estamos en julio-agosto, es recortar 100.000 barriles diarios, ¿no? Esta ha sido la gran noticia del día de hoy. Pero realmente esto no supone ni el 0,1% de la demanda de petróleo. Es decir, realmente es insignificante para el mercado físico del petróleo. Yo lo tomo, habiendo leído y escuchado, es más una cuestión de mensaje de la OPEC al mundo, de decir, oye, controlamos casi el 50% de la producción mundial, controlamos el 80% de las reservas, ojo que podemos influir más en los precios y en el mercado físico de lo que realmente la gente piensa. Recordemos un poco eso que dijo el ministro de Energía de Arabia Saudí. El mercado de los futuros del petróleo expresado en dólares está un poco, digámoslo entre comillas, por la cuestión de la duda manipulado, ¿no? Y que se situaba en esos 85-90 dólares que todos nosotros vemos, pero realmente la OPEC ha hecho disclosure del precio medio del barril, son 100 dólares. Y realmente hay un riesgo de que a los próximos meses, aquí tu pregunta, podamos ver un escenario bastante alcista para los precios del petróleo. Vamos a tener catalizadores. El 5 de diciembre empiezan los bans, los baneos al petróleo ruso. El encarecimiento del gas, que lo que comentamos antes supone una demanda extra por el petróleo, por el encarecimiento de ese gas. En octubre termina el 1.000.000 de barriles diarios que está sacando de la Reserva Federal, Estados Unidos. Entonces hay bastante, y recordemos que no se ha invertido durante esta década en inversión en la producción a largo plazo de petróleo. Es decir, que podemos vernos no sé lo que va a pasar mañana, pero creo que estoy bastante seguro que en esta década vamos a ver precios más altos de petróleo. ¿Crees que es necesario esa inversión que has comentado en CAPEX para potenciar esa producción futura y para cubrir, obviamente, esa futura demanda? Si es así, ¿lo estás viendo reflejado ya en el sector? ¿Estás viendo que empresas están aumentando ese gasto de CAPEX a medida que también van viendo más beneficio? ¿Qué opinas de esto, Luis? Sí, bueno, recordemos al oyente, ¿no?, que pueden poner cualquier gráfica de empresas junior de petróleo, etcétera. Han estado bastante machacadas, ¿no? Han estado perdiendo mucho tiempo, dinero, no han reinvertido el suficiente capital, ese CAPEX que requiere la industria para mantener y hacer crecer, porque la demanda crece en energía, en este caso petróleo, ya que es el 75% de la demanda de energía, está creciente y no ha habido esa inversión. Diversos motivos, un ESG, proveniente de Europa, etcétera, de no invertir en CAPEX fósil, etcétera, llevarlos a un tema verde, digamos. Y bueno, ahora es lo que decía, estamos un poco sufriendo las consecuencias. Estoy viendo esa vuelta a invertir. Estamos viendo signos, estamos empezando a ver signos de ese pivote recordemos que si dividimos lo que están gastando las empresas en CAPEX dividido en lo que generan, en su cash flows, normalmente está en un 80%, es decir, el 80% que genera la empresa lo reinvierten en mantener y hacer crecer su producción, ya que es su negocio. Actualmente estamos en un 20-30%, estamos empezando a pivotar y bueno, realmente tú me conoces, Javi, donde estoy posicionado fuerte. Ya no es en la subida del precio del petróleo, creo que la subida del precio del petróleo era bastante segura en 2020-2021 porque tenía que subir para incentivar. Eventualmente, no sabía qué iba a pasar este año, sabía que tenía que pasar. Igual que sé que eventualmente la producción de petróleo tiene que aumentar y por ello empresas que se dediquen
a productos y servicios dentro de este sector del CAPEX, creo que se van a ver bastante revalorizadas, ¿no? A tu pregunta. Nos de todas quedamos... maneras, Perdona, Luis, te interrumpo. nada. No, simplemente comentar que el 1 de noviembre iba a ir a ADIPEC, a la conferencia anual más importante del mundo de tema de petróleos, y podré comentar un poco más sobre este tema, ¿no? De petróleo y la OPEC. Qué alegría, pues te tendremos aquí en Negocios TV en exclusiva para comentar todo lo que escuches ahí en la conferencia. Por otro lado, y manteniéndonos en el tema energético y viendo que, bueno, pues tenemos el gas, el petróleo, todo empieza a ser un poco un problema. Y sí que surge esa posibilidad de, oye, ¿y qué pasa con la energía nuclear, ¿no? ¿Qué pasa con el uranio? Y bueno, ya hemos tenido 2 noticias y por eso quería preguntarte, porque por el lado de Japón hemos tenido el ministro diciendo que, que la energía nuclear es una llave fundamental para la seguridad energética de Japón y para la neutralidad del carbón, y que están en dirección de conseguir esa independencia energética, ¿no? Entonces, trabajando en esa reactivación de esos 7 reactores nucleares. Por otro lado, hemos tenido última noticia hace unas cuantas horas. Hemos tenido la noticia de que Alemania va a mantener 2 plantas de 3 nucleares para, por si acaso, una reserva, ¿no?, contra esta crisis energética, por si acaso las necesitasen. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la energía nuclear es la solución que deben tomar? ¿Cómo ves la energía nuclear en este aspecto? Además, hemos tenido últimas semanas. Sí que es verdad que luego se vendió fuerte a final de semana, pero al inicio de la semana pasada hubo mucho volumen y mucha subida en las empresas de uranio. Totalmente, muchos puntos a tratar. Espero que tenga tiempo para poder responder un poquito. Sin problema, sin prisa. Yo creo que donde hay que centrarse es lo que están diciendo los ministros de energía y los políticos principales provenientes, pues tú lo comentas, Japón, de Estados Unidos, de Alemania todavía no, y de otros muchos países. Es la seguridad nacional. Y seguridad nacional me refiero a seguridad en la energía, ¿vale? Es un tema de seguridad nacional, el tema de tener una energía para todos los habitantes de una nación, ya que todo el mundo, ¿no?, quiere tener agua caliente, luz, etcétera. Y es algo razonablemente para que todo el mundo lo entienda, para empezar por ese punto. Recordemos que el uranio, ¿no?, es el motor que tienen los reactores nucleares y que muchos países dependen de esta energía. Supone entre el 15 y el 20% de prácticamente cualquier país. En un mercado que ya hay un déficit, pues la tesis de inversión dentro de uranio es algo que tiene que pasar, ¿no? Es como si me hubieras cogido para hablar sobre el petróleo en 2019, ¿no? Entonces es algo que tiene que pasar y hay muchas noticias. Tema de Japón, empezó a desinvertir en 2011, ya por aquel entonces, y empezó a vender libras de uranio. Ahora las está empezando a comprar y es algo que puede hacer así, reactivar sus reactores nucleares, como la noticia de hoy, muy positiva para el mercado, y podría poner una demanda de 10-12 millones en la mesa, que estamos ya en un mercado déficit. Entonces, espero que Europa empiece a tomar medidas a este respecto, empezando por España, que es el país donde vivo, pero también por Europa, ¿no? Es algo muy importante de seguridad que no se está hablando mucho. Pues esperemos que así sea, que se contemple como una posibilidad. Y dicho esto, Luis, dejamos por abajo tus redes sociales por si alguna persona quiere seguir tus análisis, y te damos las gracias por haber estado con nosotros un día más en Negocios TV. Que tengas una muy buena noche. Muy buena noche, Javi, y a todos los oyentes. Un saludo. Y bueno, en cuanto a la sesión, nos despedimos de este directo, de este programa del Panorama de Wall Street. Recuerden que nos vemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde, y que tengan una muy buena noche.